Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Es un gusto, como siempre, reencontrarme con todos ustedes desde la redacción de La Voz. Hoy estoy sin Fede porque se ha tomado una semanita de vacaciones, pero voy a arrancar ya acompañada del programa. Están acá mis colegas Virginia, Mariano, bienvenidos. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te Gracias. va? Buenas noches. Por estar acá en nuestra habitual mesa de editores, mesa de periodistas, mesa de debates. Vamos a arrancar analizando parte de la coyuntura política que sigue al rojo vivo y sigue teniendo al Congreso como epicentro, con disputas, con reordenamientos en lo que es la matemática de los bloques y sobre todo la incidencia del gobierno ahí, que ya de por sí es minoritaria. Para eso vamos a abrir primero un contacto con nuestra colega integrante de la corresponsalía de La Voz, Carolina Ramos, que está en Buenos Aires, hace Congreso, tiene en el Congreso su segunda casa, podríamos decir. Es un lujo leer cada día las crónicas de Caro desde el Congreso. Es una cronista destacada en el Congreso. Caro, ¿me estás escuchando bien? Sí, los escucho. ¿Cómo están? El dato de esta semana fue que el oficialismo, que no se puede dar el lujo de achicarse en el Congreso, perdió un integrante de cada bloque en el Senado y en diputados. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Qué impacto tiene y consideras que va a tener? ¿Qué es lo que se habla ahí en la conversación dentro del cuerpo? Bueno, Flor, la verdad que el oficialismo viene de recibir varios golpes seguidos desde la semana pasada, ¿no? Recordemos que el oficialismo viene de ver cómo el Senado sanciona la ley de movilidad jubilatoria por un lado, viene de ver cómo la oposición también rechaza en diputados el DNU que asignó 100.000 millones de pesos en fondos reservados para inteligencia y viene de perder también la presidencia de esa bicameral de inteligencia y el escenario negro para la Libertad Avanza se completó justamente esta semana con dos bajas. Por un lado en diputados, la de una diputada, la diputada por Mendoza Lourdes Arrieta por un lado, y en el Senado también la pérdida de un senador rebelde, ¿no? Como es el formoseño Francisco Paultroni, un senador bastante cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que también acaba de abandonar formalmente el bloque de la Libertad Avanza. Como bien decía Flor, un bloque que no puede permitirse perder más soldados, ¿no? Que tiene solamente 7, bueno, ahora 6 senadores y 37 diputados. En diputados ha bajado incluso a compartir la segunda minoría con el PRO, y esto claramente es un escenario negativo, sobre todo pensando en lo que viene, ¿no? Pensando en que más o menos en 15 días va a ingresar el presupuesto nacional, que es la gran discusión que se viene, un presupuesto donde el presidente apunta de lleno a cumplir esa meta del déficit cero, y claramente también otros debates paralelos que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma electoral, con otras leyes que el gobierno tiene interés de sacar. Claramente estamos viendo, después de lo que fue la sanción de la ley Bases, un escenario muy complicado para el oficialismo, donde los bloques que hasta el momento se mantenían como aliados fieles empezaron de algún modo a tomar distancia, y esto es ley a ley, voto a voto. Es un escenario cuesta arriba para Martín Menem en diputados y para Villarruel en el Senado. ¿Y qué nos podés decir de la interna entre Villarruel y Milei, o el entorno más cercano de Milei, Karina Milei? ¿Cómo se traduce eso en el Congreso? Bueno, de hecho esta semana tuvimos una nueva muestra de esa interna en la cual Villarruel da señales de su agenda propia, ¿no? En estas declaraciones tan fuertes donde ella propone reabrir causas contra organizaciones guerrilleras de los 70. Villarruel tiene su propia agenda. En el PRO consideran que eso distrae de algún modo, que Villarruel tendría que estar más involucrada en lo que es la agenda parlamentaria, pero sin dudas la interna se ve reflejada en el Congreso. En el caso de diputados, Martín Menem es muy cercano a Karina Milei, con lo cual ahí la voz del presidente, digamos, está un poco más presente. En diputados, no tanto así en el Senado, donde además está bastante trabado todo. El Senado viene de aprobar la ley de movilidad jubilatoria y no logra destrabar un tema que le interesa al oficialismo, como es la boleta única de papel, la reforma electoral. Hay como dos escenarios bastante marcados.
Villarruel en su momento había sido relegada de la negociación de la ley base, luego el gobierno la incorpora, pero ella tiene claramente una agenda propia y está decidida a hacerla notar, ¿no? Bien, bueno, clarísimo. No sé, chicos, si quieren hacer alguna pregunta, si no la despedimos y seguimos analizando acá el tema. Perfecto, Caro, una cosita corta. ¿Cómo ves que se está encaminando el tema de los nombramientos que propuso Milei para la Corte Suprema? ¿Ves diferencias notables entre los dos candidatos y los apoyos que puedan tener? Bueno, esta semana tuvimos la audiencia pública de Manuel García Mansilla, que por lo que uno puede hablar con senadores, tiene un poco más de aceptación que Ariel Lijo, que es un juez de alto perfil, que tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura, que tiene un rol bastante cuestionado. En su momento el gobierno había dejado trascender que era 2 o nada, lo cual de algún modo complica un poco la negociación. Los dictámenes ya están listos para ser firmados en cualquier momento, la comisión ya no se va a volver a reunir, es decir, que una vez que se firmen los dictámenes, eso va al recinto. La verdad que hay bastante hermetismo sobre el tema, todavía el Bloque de Unión por la Patria, que es la llave para destrabar esto, no se ha pronunciado sobre cómo votaría ambos jueces. La Libertad Avanza claramente necesita los votos de Unión por la Patria, necesita los votos de la UCR, que tampoco se ha pronunciado, necesita los votos del PRO, donde Luis Juez ya ha dicho en reiteradas oportunidades que no acompaña al juez Lijo, sí en el caso de García Mansilla, pero yo creo que, bueno, va a ser muy difícil para el oficialismo conseguir los 2/3, pensemos que son 48 votos y los senadores están todos presentes y la Libertad Avanza acaba de quedar con 6. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se sucede eso. En el medio, versiones de posibles negociaciones para ampliar la Corte Suprema, eso también sobrevoló en las audiencias públicas, así que veremos. No hay plazos para este tema, así que puede votarse cuando los dictámenes estén listos, puede suceder ahora o a fin de año. Bueno, veremos lo que sucede, ¿no? Y se suma el condimento de que Villarruel tampoco acompaña al hijo y eso también da una pauta de que ella no va a interferir en las negociaciones. Bien. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Clarísimo, te vamos a seguir leyendo, como siempre, en La Voz. Y acá te tendremos eventualmente también en Voz y Voto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, completado el panorama del Congreso, desde el Congreso, donde estaba Caro. No sé quién quiere empezar, Mariano. No, bueno, quería sumarle algunas otras diferencias y divergencias que hay en el seno de la conducción, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también con las alianzas que tienen. Hay una alianza no formalizada, pero de hecho, que es con el expresidente Mauricio Macri. Esta semana se produjo la 4ª cena en un mes de Milei y Macri para tratar de darle algún marco a una relación que evidentemente hay afinidad, pero también no se pueden obviar las tensiones que son muy profundas. Esta misma semana tuvo que el gobierno, a través de el titular de la Secretaría de Inteligencia, salir a pedirle disculpas. Dicen que le envió un mensaje directo Sergio Neifer a Mauricio Macri diciéndole que ellos no tenían nada que ver con dos abogados que andaban recorriendo los pasillos de Comodoro Pi juntando información de causas en las cuales está involucrado el expresidente Mauricio Macri. Eso acá en todos lados se llama carpetear a alguien y ahí entra en discusión. O estar planeando el carpetazo. O estar planeando en el marco de toda una discusión donde el PRO hace unos días, la semana anterior, le terminó de voltear o le dio los votos para voltear el DNU, al menos en una de las dos cámaras, que le asignaba 100.000 millones de pesos en gasto reservado. O sea que, digo, hay un montón. O sea, si vos abrís el abanico de todos los actores de poder en la Argentina, en todo lado hay tensiones internas, diferencias. Bueno, pero lo que cuesta mucho creer es cuál es el plan del Poder Ejecutivo, porque
Después, el argumento más fácil que tiene Milei siempre a mano es que la oposición interfiere en la gobernabilidad. Pero lo que vemos es un esquema en el que insistentemente detona todos los acuerdos que logra e incluso va restando su propia fuerza de origen, que ya era acotada, pero que tampoco logra contener eso. Es el plan político lo que no se entiende. Pese a esa debilidad, va logrando avanzar con un programa. En este momento vemos por primera vez lo que pueden ser obstáculos concretos, que es la resistencia del veto, lo que pase con la Corte y lo que decíamos recién del presupuesto universitario que tanto incide en Córdoba, por ejemplo, y en el futuro del ciclo lectivo. Claro, además de que esto obviamente empieza a tener cada vez más y lo va a seguir teniendo consecuencias prácticas, trabas, contradicción de decisiones en la gestión, este modo de relacionarse con el Congreso y con los propios bloques, también puede tener un impacto, no sé qué piensan ustedes, el año que viene, que hay elecciones legislativas, el gobierno también tiene una expectativa en relación a esa elección. ¿Cómo creen que, digamos, para qué ir a pedir diputados y senadores si después el Congreso no sirve para nada, si se me va gente del bloque y no me importa? Es como medio contradictorio. Bueno, es la eterna contradicción que tiene el discurso antipolítica en boca de un político. Claro. En algún momento del año que queda hasta la elección, Milei deberá asumirse como un político que necesita fuerza en el Congreso, pero bueno, en ese mismo momento perderá parte de su discurso anticasta y antipolítica, que básicamente es lo que está sosteniéndolo con un buen nivel de aceptación en buena parte del país, pese al ajuste cada vez más doloroso y al avance hacia variables cada vez más graves por sus consecuencias, como son en este momento, por ejemplo, el PAMI, lo que está pasando con los más jubilados. sensibles, ¿no? Exactamente. Hay todo un capítulo pendiente vinculado a los jubilados y a lo que va a suceder en el Congreso respecto de la nueva ley de movilidad jubilatoria, algo que el presidente, bueno, ya ha dicho que lo iba a vetar. Vamos a ver qué es lo que sucede con esa cuestión. Y también esta semana se ha dado en el plano de la economía declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que es quien ha dicho, bueno, empieza a recuperarse en algunos sectores de la economía, pero la gente va a tener que esperar para ver esa repercusión en su economía doméstica, fundamentalmente en cómo va avanzando su salario vinculado a la inflación. Supuestamente el mes de septiembre el mes de agosto va a dar una inflación en torno al 4%, es decir, que se confirma aquello que muchos economistas y especialistas planteaban de que iba a ser difícil perforar el 4%. Hay alguna expectativa para más adelante vinculada a la rebaja del impuesto país y si eso tiene un componente hacia la baja de la inflación, pero son todos hay una sensación de cuenta regresiva ahí, sí, ¿no? Como que la cierto. economía la gente está dando crédito, pero se va achicando un poco eso, o el margen, o en la medida en que más sectores son afectados. Vos decías, Virginia, lo del PAMI. No sé qué saldo terminará teniendo esta situación de las jubilaciones en la opinión pública, ¿no? Porque el gobierno dice esto de verdad incómoda, mejor que mentira confortable. Pero estamos hablando de jubilados, estamos ¿no? viendo en este momento, muy posiblemente en el transcurso de este fin de semana, que está buscando una negociación Milei. Eso es evidente, se está reuniendo con diputados, está viendo que la lógica del veto total puede llegar a ser muy costosa, está buscando una negociación y lo mismo está haciendo con las designaciones en la Corte. O sea, la dificultad que tiene en el Congreso, pese muy a su pesar, lo está llevando a iniciar alguna negociación diabólica en su concepción de la política. Rápido, Mariano, si te animas al cierre, porque y voló el también tiempo. por otro lado, también le saca provecho, incluso en una semana en la cual funcionarios de muy importantes ministerios, como el ministro de Justicia, ha dicho barbaridades esta semana, negando, por ejemplo, la violencia de género, negando minorías sexuales, lo dijo en una comisión precisamente de género, de mujeres y diversidad en diputados.
y también con toda una expectativa respecto de, bueno, cómo va a terminar cerrando la cuestión parlamentaria, porque arrancamos este bloque hablando de que se termina dando el gusto, digamos, el presidente de expulsar a dos legisladores de una fuerza que es más aún minoritaria. Sus bloques pequeños, y algo claro. que se conoció esta semana que a mí me parece grave, tiene que ver con que hubo revelaciones vinculadas a quién finalmente terminaron nominando a los dos postulados Sí. por la Corte Suprema de Justicia. Por un lado nos enteramos que no es el presidente de la Nación, es Santiago Caputo, el que Exactamente. nominó a Manuel García Mansilla. Y por el otro lado nos enteramos también de boca del propio Cunio Barona que quien nominó a Ariel Lijo no fue el presidente, sino que Ricardo Lorenzetti. Cosas raras que Integrante de suceden en la Corte Argentina. ya. Bueno, muchas gracias. Voló el tiempo, pero esto es una pausa Así porque es. la mesa de análisis la tenemos todos los programas, es un lujo que nos damos todos los programas. Nos vamos ahora a un corte y ya volvemos. Muchas gracias a los dos. Buenas noches.